Le invito a que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis. Hace 8 días estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis y hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 22. Saludo a todas las personas que están viendo esta predicación a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Le invitamos a la Catedral de Vida a congregarse presencialmente en la 23 con Quinta, un lugar fácil de encontrar, pero muy seguramente muy difícil de olvidar. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, el último versículo, al igual que el del capítulo 3, el último versículo repite diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice ¿a quién? A las iglesias. ¿Qué le parece si ora conmigo y le pide a Dios que en esta mañana le hable? Padre, tú hablas, Señor, a tu iglesia, Señor. Queremos preparar los oídos, como acabamos de leer, para escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y más que este instrumento auditivo, Señor, abrir nuestro oído espiritual, Señor, abrir nuestro interés, nuestra alma para escuchar tu voz y así obedecerte. Cambia nuestra manera de pensar y llévanos a ser como tú, a pensar como tú, a hablar como tú, Señor, y que la predicación de la palabra en esta mañana cambie y transforme nuestra vida. Nosotros lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo a la iglesia? ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo a la iglesia? ¿Cuántos hacen parte de la iglesia del Señor? Entonces, ¿qué me está diciendo el Espíritu Santo a mí? ¿Cómo me habla el Espíritu de Dios? Ahora, me hace recordar una historia de un hombre y su familia que estaban en una ciudad y las fuertes lluvias trajeron grandes inundaciones, así como está ocurriendo en Europa y en Asia. Vemos las noticias como los carros corren como si fueran ríos, las casas quedan tapados. Este hombre y su familia se quedó allí atrapado porque no podía salir porque ya las calles estaban totalmente inundadas. Así que como buen creyente, como buen cristiano, empezó a orar a Dios y empezó a decirle: Señor, sálvanos, yo quiero que tú vengas y nos salves, que nos libres de la muerte. Pues era tan grave la situación que les había tocado subir al techo de su casa debido a la inundación y el agua cada vez subía y subía y subía más, amenazando a ahogarse. Así que mientras este hombre intentó con su familia subirse al techo, pasaron sus vecinos con unas balsas improvisadas que ellos habían hecho. Entonces le insistieron y le dijeron: venga, súbase acá a la balsa y vamos a tratar de buscar tierra alta. Móntese, vecino, por favor, sálvense que el agua va a crecer. A lo que el hombre se negó y le dijo a los vecinos, dijo: no, yo oré a Dios y Dios mismo vendrá a salvarme. Entonces los vecinos se fueron. Luego, unas horas más tarde, ya cuando el agua había subido casi hasta los pies de la familia, que estaban, como les dije, sentados en lo más alto del techo de la casa, pasó la defensa civil en una lancha de esas de rescate. Entonces: Señor, estamos evacuando a todas las familias, por favor, móntese, entre a la lancha y lo vamos a llegar a un lugar seguro. A lo que el hombre les respondió y le dijo: no, Señor, yo oré a Dios y Dios me dijo que Él vendría a salvarme, así que aquí me quedo. Y la familia lo miraba y siguió así. Por último, ya casi entrando la noche, el agua ya cubría casi todo el cuerpo de la familia y solamente podían sostenerse de una antena que estaba en el techo de la casa, y la corriente trataba de llevarlos. Cuando de un momento a otro apareció el helicóptero del Ejército Nacional y empezó a sobrevolar sobre ellos, y desde el megáfono le dijeron: por favor, suba a bordo con su familia para que puedan salvarse. Entonces ya la esposa lo miró y dijo: sí, ya,
montémonos en el helicóptero que nos vamos a morir. Las dos niñas de acá al hombre le gritaban, papá, papá, vamos, vamos. Pero este hombre se negaba. Y aunque trataron de convencerlo, este hombre dijo, no, yo oré y Dios dijo que él mismo vendría a salvarme. Entonces la esposa dijo, no, no, yo me salvo. Y se montaron como pudieron al helicóptero con las niñas, y aquel hombre quedó allá en ese techo sujeto, y pasados unos minutos subió tanto el agua y la corriente que se lo llevó, y este hombre se murió. Y cuando se levantó estaba en la presencia del Señor, había llegado al cielo. Entonces estaba bravo, estaba enojado, y le dijo, Dios, ¿por qué no me salvaste si yo tenía tanta fe? ¿Por qué no viniste en mi ayuda? ¿Por qué no viniste en mi socorro? ¿Por qué eres así? Si tu palabra dice que tú salvas a los que claman con angustia, y yo allá en ese techo de esa casa creyendo, quedando en ridículo con los demás, y tú no viniste a salvarme. A lo que Dios con mucho amor le contesta, le dijo, pero hijo, primero te envié a los vecinos para salvarte y tú te negaste. Luego envié la lancha de la defensa civil y tú no quisiste mi ayuda. Por último, como tú no creías que era yo, te mandé el helicóptero del ejército. Inclusive utilicé a tu propia familia para que te convenciera de que te salvaras, pero parecía que no escuchabas mi mensaje de salvación. Así que si estás acá, le dijo Dios al hombre, no estás acá porque yo no te haya rescatado, ni mucho menos porque yo te haya hablado, ni porque haya tratado de llamar tu atención. Tú estás en este lugar porque no escuchaste mi voz que te envió la ayuda. Y así mismo como pasa en esta historia con este hombre, el Espíritu Santo está continuamente hablando a su iglesia. De una, de otra manera, Él dirige a su pueblo y envía su ayuda y su salvación. Pero la pregunta que debemos hacernos es si nosotros tenemos la capacidad de entender la manera como el Espíritu Santo nos está hablando como iglesia. Si nosotros estamos en la misma sintonía del Espíritu Santo para entender las instrucciones, para recibir la salvación que viene de parte de Dios. Ahora, el domingo pasado, los que tuvieron el privilegio de venir, el pastor Isidro nos habló sobre una manera de cómo el Espíritu Santo habla a su iglesia, que es a través de las situaciones de la vida. Recuerda que él estuvo hablando que el Espíritu Santo también nos habla acerca de las situaciones, de las acciones que ocurren en el diario. Y hoy vamos a continuar estudiando, según este mensaje de Juan a las 7 iglesias de Asia Menor, ¿qué está diciendo el Espíritu Santo a la catedral de vida? Y así nosotros poder escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Recordemos entonces que Dios tiene muchas maneras de hablarnos. Hay muchas maneras de hablar, y si tuviéramos que sintetizar o hacer una lista de las maneras como Dios habla a su iglesia, a su pueblo, diríamos que hay 7 maneras en las que Dios habla a su iglesia. Hay 7 maneras en las que Dios se comunica conmigo, me llama la atención, me envía ayuda, me da su opinión, sus direcciones. Número 1, recordemos que la manera predilecta en la que Dios habla, su manera preferida, es a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Dios dejó su mensaje, su voluntad, sus deseos escritos en 66 libros que conforman todo el canon de la Biblia. Es decir, que si usted tiene anhelo, ganas de escuchar la voz de Dios, tiene que vivir una vida cerca de su palabra, porque de esa manera Él nos habla. Pero Dios no solamente habla a través de la Biblia. Dios también habla a su iglesia a través de la voz interna, o también llamada una comunicación espiritual. Así como en el caso que estamos viendo de Juan a las 7 iglesias, el Señor le dijo: habla, escribe
envíales una carta a las 7 iglesias. Y no fue que Dios le estuviera dictando para que él escribiera, y él escribiera a la iglesia de Éfeso. Éfeso con tilde o sin tilde, Dios, con tilde, Juan, por favor, y él escribía. No, él sintió un mensaje de parte de Dios de manera interna, la voz que se escucha espiritualmente a Dios, porque así como Dios es espíritu, nosotros también tenemos un oído y una voz espiritual que hace que escuchemos a Dios. Jesucristo mismo lo dijo en Juan capítulo 10, 27 y 28. Dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y ellas me siguen. Es decir, que nosotros como creyentes debemos tener la capacidad de, entre todas esas voces que hay en nuestra mente, saber diferenciar cuál es la voz del Espíritu Santo, cuál es la voz de Dios, porque hay muchas cabezas hay muchas voces en nuestra cabeza. Nuestra propia voz, nuestra imaginación, nuestra conciencia, la voz del enemigo. Nos imaginamos cómo nos hablan otras personas, pero allí también podemos tener comunión espiritual con el Espíritu Santo y Él nos habla a nosotros. Amén. ¿Cuántos han aprendido a discernir la voz del Espíritu en su mente? Y si no, que sea una tarea en su vida, saber discernir, saber diferenciar la voz del Espíritu Santo. Número 3, la tercera manera como Dios habla a su iglesia, que vemos allí en el libro de Apocalipsis y a través de toda la Biblia, es que Dios habla con su voz audible, con la voz audible. Dios también en escasas situaciones puede hablar con su voz audible, es decir, que su oído físico puede escuchar la palabra de Dios, como le pasó a Juan. Ahí en el capítulo 1, versículo 10, dice que Juan estaba orando, estaba en el día del Señor, estaba un domingo en su tiempo de culto allí en la cárcel, en la iglesia de Patmos. Dice el versículo 10 del capítulo 1: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Fue que Juan escuchó la voz audible, así como usted escucha el pito de un carro, como usted me está escuchando en esta mañana la predicación de la palabra. Algunas veces Dios puede hablarnos. Número 4, Dios también habla a la iglesia a través de sus siervos o de sus mensajeros. A Dios le encanta usar a las personas para dar sus mensajes. Dios utiliza a personas sencillas, a creyentes dispuestos, a creyentes espirituales, así como lo era el hermano Juan que escribió el Apocalipsis, o como lo es usted o como lo soy yo, para enviar sus mensajes a otras personas, bien sea a través de la predicación, como lo estoy haciendo yo en esta mañana, o quizá de una manera personal. Número 5, Dios también nos habla, como le ocurrió a Juan en el capítulo 4, versículo 1. Juan capítulo 4, versículo 1. Mire la otra manera como Dios habla a su iglesia. Dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 dice: después de esto, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, es decir, la voz que audible, pero sigue diciendo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Es decir, que Dios también puede hablar a su iglesia a través de visiones. ¿A través de qué?
visiones. ¿Qué fue lo que le ocurrió a él? Él estaba llorando cuando escuchó la voz que le dijo: camine y me acompaña a ver lo que va a suceder. Y él dice allí el apóstol Pablo, subí en el espíritu. Es decir, que su cuerpo no subió, pero era como si él estuviera viendo físicamente lo que estaba ocurriendo, pero él estaba en el espíritu, porque eso es una visión. Cuando usted está consciente, cuando usted está despierto y de un momento a otro sus ojos son transformados y usted ve más allá de lo que está sucediendo en las cuatro paredes que están alrededor, porque Dios muchas veces nos habla a través de visiones. ¿Cuántos alguna vez han visto una visión de Dios? Pocos, pero hay hermanos que la han visto, ¿cierto? Porque Dios habla a través de visiones. Número 6. ¿Cuántas les dije que eran? 7, ¿cierto? Le dije que era 7. Vamos en la número 6. Dios habla también a través de los sueños, así como lo hizo con José, así como lo hizo con Daniel, con Nabucodonosor, con Faraón, ¿cierto? Personas que tuvieron sueños, aunque no todos los sueños vienen de parte de Dios. Si hay algunos sueños que son el mensaje de Dios para la iglesia, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre una visión y un sueño? Bueno, que es que en la visión nosotros estamos conscientes, estamos despiertos y estamos orando y vemos, mientras que en un sueño, ¿cómo estamos? Dormidos, es decir, estamos inconscientes, pero aún así tenemos una visión de lo que Dios quiere mostrar. Y número 7, ¿cuál cree que es la séptima? Ya la vimos hace 8 días. A través de las situaciones de la vida, ¿cierto? Dios también habla acerca de lo que Él quiere comunicar a través de las situaciones de la vida, acerca de lo que está ocurriendo. Él también nos quiere dar su mensaje. Entonces, ya sabiendo que Dios habla a través de estas 7 maneras, ¿cree usted que Dios quiere hablarle en su vida? Mire que como en la historia que les conté al inicio, no solo de una manera, no solo de 2, sino hasta de 7 maneras, Dios quiere hablar a su iglesia. Y después de haber entendido todo esto, yo quiero enseñarles en esta mañana que esos mensajes que Dios quiere darle a la iglesia muchas veces son mensajes o son palabras personales, individuales, de edificación. Porque aunque la iglesia somos todos nosotros, también hay mensajes que vienen de parte de Dios que son para una sola persona, son para exclusivamente un oyente. Quizá el Espíritu Santo no lo va a decir a través de este púlpito, pero sí quiere hablar contigo de manera personal. Ahora vuelvo y le repito, ¿cómo le fue revelado al apóstol Juan el mensaje a las 7 iglesias? Simplemente él estaba orando y él sintió en su espíritu, en esa comunicación espiritual, que él tenía que dar un mensaje a las 7 iglesias. ¿Sabe cómo se llama esto? Esto se llama revelación. ¿Cómo se llama? Revelación. La revelación es esa comunión que el Espíritu Santo tuvo con aquellos escritores bíblicos, como lo fue Juan, como lo fue Pablo, como lo fue Lucas, como lo fue Moisés, como lo fue Isaías. Fue esa comunicación directa por el cual el Espíritu Santo los inspiró a ellos y los capacitó sobrenaturalmente para que ellos pudieran tomar una pluma y escribir aquello que hoy en día nosotros podemos tener en la mano. ¿Cómo se llama eso? ¿La qué? Revelación. Es decir, que quienes recibieron la revelación de parte de Dios, solamente los autores bíblicos, como Juan,
y que hoy hacen parte de la Biblia. Es decir, yo no puedo decir hoy en día acá en el púlpito, es que el Señor me reveló algo diferente a mí. Dios quiere que hagamos algo diferente a lo que está en escrito en la Biblia. Porque no, ya la revelación terminó allí con Juan el Bautista. Fue la última revelación que Dios dio a la iglesia. Entonces, todo el mensaje de Dios quedó revelado en esos 66 libros. Pastor, entonces la pregunta es, ¿y entonces cómo me habla Dios a mí personalmente? Viene el otro término que significa iluminación. ¿Cómo se llama? Iluminación. ¿Quiénes recibieron la revelación? Los autores bíblicos, los que escribieron, los apóstoles, los profetas. Pero cuando Dios me habla a mí a través de la Biblia, ¿cómo se llama? ¿Me qué? Ilumina, iluminación. ¿Cómo así? Iluminación, sí, porque mire, allí está el ejemplo. Dios, el Espíritu Santo, le reveló el mensaje a Juan el Bautista. Les dijo a Juan el apóstol, le dijo, escríbale el mensaje a estas 7 iglesias. ¿Y qué hizo él? Muy obedientemente lo escribió, y después envió las cartas a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Éfeso. Y cuando la recibió el pastor de la iglesia y empezó a leer lo que el Espíritu Santo le hablaba, el pastor empezó a decir, ¡oh, wow! ¿En serio? Ay, con razón estamos experimentando esto en la iglesia. Claro, esto era para nosotros. Fueron iluminados. Porque la iluminación es eso mismo. Cuando tú lees ese mensaje revelado de parte de Dios a esos escritores bíblicos, pero esa palabra es para ti, tú sientes que se te abren los ojos espirituales. ¿Usted cree, mi amado hermano, que estas iglesias a las cuales les escribieron no sabían lo que estaba ocurriendo? ¿Usted cree, por ejemplo, que la iglesia de Pérgamo no sabía que estaba siendo perseguida, que los estaban matando? Pues claro, porque era lo que ellos estaban viviendo. Pero no fue hasta que el apóstol Pablo, a través de la revelación de Dios, escribió, que la iglesia fue iluminada y dijo, wow, este mensaje es para nosotros. Dios nos quiere hablar, Dios tiene un mensaje particular. Necesitamos, cada vez que entramos a leer la Biblia, no solamente leerla, sino necesitamos recibir la iluminación que Dios tiene para que Él nos dé un mensaje que es claro para la actualidad de nuestra vida. Yo lo coloco de esta manera. Una vez me fui con un amigo, íbamos a hacer una obra evangelística. Estábamos predicando de Cristo a los niños y nos fuimos a un municipio que se llama Obo, en el norte del Huila, ¿cierto? Y nos fuimos y terminamos de hacer la labor y por la noche dijimos, ¿qué hacemos? Entonces ahí hay una represa muy linda en Obo, ¿cierto? Entonces él dijo, pues camina y nos vamos a la represa. Y nos fuimos a la represa. Claro, estaba todo bonito, todo encendido, todo iluminado, y vimos unas barquitas ahí. Entonces le dijimos a un señor, ay, ¿será que usted nos presta una barquita para ir a dar una vuelta en la represa? Entonces el señor dijo, hágale, cójanla, pero me la vuelven y me la dejan ahí. Y nosotros salimos todos contentos, remando ahí por toda la represa. Eran como las 9 de la noche cuando nos fuimos. Y salimos ahí remando por esas aguas. Eso es grandísimo, eso es como si uno estuviera en el mar, inmenso. Y remamos casi 40 minutos, nos acostamos a mirar las estrellas, a contemplar el firmamento. Cuando después de una hora dijimos, ya, devolvámonos, vamos a dormir porque mañana tenemos que madrugar y tenemos que irnos para Pitalito a seguir haciendo la obra. Camine. Y le dimos la vuelta al barco y cuando vimos, ya no había ninguna luz prendida. Todos se habían acostado a dormir en la represa y habían apagado las luces. Y nosotros estábamos ahí en el centro del mundo, mirando hacia donde cogíamos. No había absolutamente nada que nos guiara. Así que como buenos desesperados dijimos, tenemos dos opciones.
O nos quedamos a dormir en este botecito y madrugamos, y cuando salga el sol ya más o menos sabemos a dónde coger, o empecemos a remar a ver a dónde llegamos. Eso es grandísimo, es una extensión de cientos de kilómetros cuadrados. Así que empezamos a remar, a remar, a remar y a remar. Y ya era 40 minutos y ya estábamos cansados. Dijimos, vamos a morir. ¿Será que va a venir el Señor Jesucristo y va a volver a caminar sobre las aguas y nos va a rescatar? Cuando de un momento a otro, mientras estábamos tratando de encontrar tierra, se encendió una pequeña luz, una linterna, y por allá iluminó. Era el señor de la barca mirando a ver si la habíamos dejado o no. Y entonces yo, vea Andrés, allá está la barca, hágale. Y empezamos a remar, y como en 3 minuticos llegamos a la orilla. Estábamos cerquita, pero ocurría que no podíamos ver. Así mismo es el Espíritu Santo, que quiere hablarnos e iluminarnos la vida. Muchas veces cuando llegamos a leer la Biblia, hay tantos capítulos, hay tantos textos, es un mar, es una represa llena del conocimiento de Dios, y muchas veces nos sentimos perdidos. Pero llega un momento exacto en el que el Espíritu Santo dice: yo quiero tener un mensaje específico para ti. Enciende una pequeña luz y nosotros nos fijamos en ella y sentimos que Dios está hablando con nosotros, que es una comunicación personal que nos anima, que nos da instrucciones, que nos consuela, que nos regaña. Esa es la iluminación que el Espíritu Santo quiere tener en nuestras vidas, porque Él quiere hablarte. Quizá tú llevas mucho tiempo leyendo la Biblia, pero dices: yo leo, pero siento que Dios no habla. Dile en esta mañana: Espíritu Santo, ilumina mis ojos para yo saber qué estás hablando a la iglesia, porque el Espíritu Santo tiene mensajes personales para ti. Pero la otra cara de la moneda es que, así como hay palabras personales para cada uno de nosotros, también hay palabras, mensajes, comunicaciones del Espíritu Santo que son para toda la iglesia, que son para todos nosotros como cuerpo del Señor. Y eso lo vemos en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Mire que el apóstol Juan no solamente escribió un mensaje general para todo el mundo, sino que el Espíritu Santo fue específico y le dijo: por favor, escríbele a una iglesia que está en Éfeso, a otra que está en Filadelfia, a otra que está en Esmirna, a otra que está en Pérgamo, a otra que está en Tiatira. Porque Dios tiene una palabra para cada iglesia, un mensaje específico para toda la comunidad. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, ¿qué le dijo? A todas les dijo que tenía algo bueno y algo malo. Entonces a la iglesia de Éfeso le dijo: ojo, ustedes han descuidado su primer amor, ¿cierto? Pero les dijo algo bueno, les dijo: pero tienen algo bueno, que ustedes repudian a los nicolaitas. Mire, cada iglesia tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas, porque la iglesia perfecta no existe. Si usted cree que la Catedral de Vida es la iglesia perfecta, se equivocó. Tenemos muchos errores, pero así como tenemos errores, también tenemos cosas muy, muy buenas. ¿Quiere saber qué es lo mejor que hay en esta iglesia? Mira el que tiene al lado. Son las personas. Es lo mejor que hay en esta iglesia. No es el edificio, se verá muy bonito, pero son las personas. Por ejemplo, la iglesia en Esmirna tenía cosas muy buenas. Dios le dijo a través de Juan, les dijo: ustedes son gente fiel, y por esa fidelidad les voy a dar la corona de vida. ¿A cuánto les gustaría que Dios le dijera que son fieles? Les dijo, pero también les dijo: pero tienen algo malo, y es que están recibiendo persecución, están en pobreza. Quiero sacarlos de esa pobreza, quiero sacarlos de ese anonimato. Mire, tenían cosas buenas, pero también tenían cosas malas.
Y así pudiera seguirle leyendo el mensaje a las 7 iglesias, y usted puede estudiar en su casa que habían cosas muy buenas y cosas malas. Pero lo que le quiero decir es que había un mensaje específico para cada una de las iglesias. Usted se imagina el día que llegaron las cartas a las iglesias y abrieron esa carta y el pastor la leyó, porque como vimos hace 8 días, el mensaje era primero enviado a los líderes, a los pastores. Entonces el Señor nos dice que hemos dejado el primer amor y que nos le agrada que despreciamos a los nicolaitas, y un hermano se parara y dijera: ay, no, tan feo ese mensaje, yo mejor me voy para la iglesia de Filadelfia, que es que allá el Señor no les dijo que habían dejado el primer amor. Uy, no, tan feo que nos regane el Señor. Allá en Filadelfia no les dijo nada malo, todo era bueno, mejor me cambio de iglesia. ¿Se imagina esa persona? ¿Qué estaría pensando Dios? No, ese mensaje es para la iglesia, el otro que tengo es para otra iglesia. ¿Y sabe qué me enseña eso acerca de cómo el Espíritu Santo habla a la iglesia? Que hay hermanos que ni se dan por enterados de la palabra de Dios y de la visión que tiene la iglesia, por estar pendiente de otros mensajes que Dios tiene para otras iglesias. Que los 50 días de ¿qué? ¿Qué es eso? No, 50 días de Pentecostés no. Eso por tal canal más bien están pasando a las 5 de la mañana y uno le dice: ¿en serio? Que estamos abriendo una iglesia en la Comuna 9, ¿y desde cuándo? Que estamos orando porque vamos a comprar un lote en ¿dónde lo vamos a comprar? En Chaparral. ¿Qué es eso? No, yo vi tal culto. Y uno por dentro dice: no es que el Espíritu Santo no hable, es que uno debe entender que Dios tiene una visión y un mensaje para cada una de las iglesias. Y así como lo tiene con otras iglesias muy buenas, para la Catedral de Vida Dios tiene un mensaje específico. Pero también hay hermanos de la palabra a la carta, lo llamo yo, que escogen qué predicación quieren oír, que a través de un botón de siguiente pueden escuchar lo que Dios quiere hablar a la iglesia en Miami, en Bogotá, en Guadalajara. Entonces dice: no, yo no voy a escuchar el mensaje de mi iglesia, porque es que este está más bonito. No, mi amado hermano, no haga eso. Primero céntrese en las palabras que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Hay que hermanos que llegan así y le dicen: uy, pastor, usted no se imagina lo que está ocurriendo en Ciudad de México, y le cuentan toda la predicación, y uno por dentro dice: qué bonito que el Espíritu Santo le habla a la iglesia de allá, pero hermano, cuénteme, ¿cuándo se va a trastear a Ciudad de México y se va a cambiar de iglesia? No, pastor, yo ni siquiera tengo el pasaporte. Pero hermano, ¿estás escuchando una palabra de allá? ¿Por qué no escuchas lo que Dios está hablando a nosotros y hace parte de nuestra visión? Y quiero terminar este mensaje de cómo habla el Espíritu Santo a la iglesia, yendo un poco a la parte práctica. Que Dios tiene mensajes particulares y mensajes ¿qué? Generales, que necesitan ser dichos, que necesitan ser predicados. ¿Y cómo ocurrirá eso? A través de mí. Diga: Dios quiere hablar a través de mí. Levante la mano y diga: Dios quiere hablar a través de mí. No lo veo como muy convencido. ¿Usted cree que nada más los pastores acá hablan de parte de Dios? Dios quiere usar a toda la iglesia. ¿Se acuerda que le dije que una de las 7 maneras como Dios habla es a través de sus siervos y de sus ¿qué? Mensajeros. Es decir, que Dios puede utilizarte a ti para hablar de parte del Espíritu Santo. Pastor, pero ¿cómo puede ocurrir eso? Yo pensaba que solamente se podía hablar. No, la Biblia utiliza un término que significa hablar de parte de Dios, y es el término profetizar.
¿Cómo se llama ese término? Profetizar. Y la Biblia enseña, dice, hermanos, yo quiero que ustedes utilicen todos los dones espirituales, pero el que más quiero que utilicen es el que ¿qué? El profetizar. Y dice, porque todos vosotros podéis profetizar. Levante la mano el que puede profetizar. ¿Y los demás no hacen parte de la iglesia? ¿Todos es qué? Todos. ¿Cuál es el problema? Que muchos creen que profetizar es decirle: mañana el número del chance va a ser el 772 de la lotería de Ibagué. ¿Eso será profetizar? O que le diga: el Señor te dice que te vas a casar con fulanito de tal. ¿Eso será profetizar? No. Y si usted quiere saber un poco más acerca de eso, le invito a Camino de Vida, que allá le enseñamos la diferencia y tenemos un momento específico para entender los dones de revelación, a diferencia del don de profetizar. Pero Corintios 14:3 dice que es profetizar, y dice que tiene 3 propósitos. ¿Qué es profetizar? Dice, profetizar es cuando yo hablo de parte de Dios a la iglesia por parte del Espíritu Santo, para consolar. ¿Para qué más? ¿Ya encontré la cita? Primera de Corintios capítulo 14 versículo 3. ¿Para qué? ¿Cómo se utiliza la profecía? ¿Cuándo yo profetizo? ¿Cuándo qué? Miren la Biblia, no me mire a mí, que algunos me están mirando. Edificación, ¿qué más? Mira, ahí no está diciendo que le está diciendo que le va a ocurrir mañana, o que usted tenía un pecado oculto. No, profetizar es cuando yo con otra persona la ¿qué? La exhorto, la consuelo y la ¿qué? Y la edifico. Me encanta la historia de la Virgen María, no porque yo sea católico, sino que ella tenía una situación muy difícil. Dice que en el capítulo 1 del libro de Lucas, que se le apareció un ángel y le dijo que en su vientre iba a llevar el Salvador del mundo. Y hay muchos que quieren que Dios le hable solamente por ángeles, que se le aparezcan ángeles. Hermanos, yo le aseguro que si Dios le habla a usted a través de un ángel, usted se orina, se priva ahí, se ¡pa! María era una mujer fuerte, pero cuando leemos el versículo 29 dice que ella se sorprendió, se asustó y dijo: ¿qué palabras son estas? ¿Qué mensaje es este? ¿Usted por qué me habla, ángel, hacia mí? Porque pocas veces Dios habla a través de ángeles. Dios prefiere hablar a través de ángeles de carne y hueso. ¿Sabe cuáles son? Mírelos. Entonces María quedó asustada, como quedaría cualquiera de nosotros. Entonces dijo: no, ¿será que lo que yo vi fue verdad? Porque cuando uno tiene un sueño o una visión, uno tiene muchas dudas. Por eso Dios no habla tanto a través de sueños y visiones, porque uno queda desconfundido. Entonces, ¿qué dijo María? No, yo no sé si esto es de Dios o no. Y a la semana siguiente se encontró con su amiga. Esos amigos espirituales, esos amigos que vienen de parte de Dios, esos amigos que encontramos en la iglesia. Y dijo: María, ¿verdad que está embarazada? Sí, Elizabeth, ¿usted también? Sí, pues venga y nos contamos, hermano, porque si las mujeres hablan, imagínense embarazadas, hablan por 2. Vamos, y le voy a contar todo lo que ha ocurrido y mire cómo ha crecido. Y dice que cuando fue y esa mujer abrió su boca, inmediatamente esa mujer fue tomada por el Espíritu Santo y le dijo: el bebé que llevas en el vientre es el Hijo de Dios, tú eres bendita, te va a ir bien en la vida, el Señor está contigo, mujer, ¡qué alegría! Eso es ¿qué? Profetizar. La animó una mujer que tenía 1000 preguntas, que no sabía cómo vivir la vida. El Espíritu Santo le habló a través de la amiga. Por eso es importante tener amigos en la iglesia, que cuando estemos pasando momentos difíciles nos hablen,
Que con un solo mensaje nos diga: el Señor te está viendo, el Señor te protegerá, no importa que estés pasando por algo difícil, el Señor te va a ayudar. Y esos mensajes hacen que nuestra vida se llene de ánimo. Pero no fue suficiente. El día que Jesús nació y fueron a presentarlo al templo, había un hombre que se llamaba Simeón. Lucas 1:41, Lucas 2:25. Y me encanta esa palabra. Esa palabra dice que era un viejito que estaba esperando la muerte, pero Dios le había prometido que no se iba a morir hasta ver al Mesías. Y ese domingo, muy seguramente, Simeón dijo: yo no tengo ganas de ir al culto, yo no quiero ir a la iglesia. ¿A qué voy a ir allá a la iglesia a escuchar otra vez el mismo mensaje? Yo no voy. Pero dice el versículo 27: y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Movido por el Espíritu Santo, ¿qué? Vino al templo. ¿Por qué? Porque no solamente venimos al templo a recibir, sino que también nos quiere traer el Espíritu Santo al templo para que nosotros demos profecía a otra persona, para que consolemos, cuando animemos. Y dice que cuando él vio a los padres, se alegró y dijo: mi salvación está completa, ahora sí puedo morir, aquí está el Salvador. Ustedes son una familia bendecida porque llevan al Salvador del mundo. Y María inmediatamente se alegró porque vino al templo y escuchó la voz del Espíritu Santo a través de un hermano que se llamaba Simeón. Qué bueno sería que en estos 50 días de Pentecostés el Espíritu Santo lo motive a usted a venir a orar. No solamente porque tú vas a recibir una bendición de Dios, sino porque tú serás bendición para otras personas. Porque tú vas a animar, vas a consolar, vas a dar una palabra de aliento y fortaleza. Y usted ve el capítulo 2 que termina: llegó otra mujer también viuda y también profetizó sobre ella y empezó a contar. Mire, María tenía que criar al Hijo de Dios y esto era una situación dura y difícil, pero los hermanos de la iglesia profetizaron sobre su vida. Asimismo, no importa si tú tienes en ese momento una situación difícil en tu vida, Dios quiere hablarte a ti. Dios quiere hablarte a ti, dije. Y te hablará en estos 50 días de Pentecostés, porque esa es la visión que Dios tiene para nosotros como iglesia. Así que si pasan estos 50 días y tú dices que sigues siendo la misma persona, estás como ese hombre en la azotea de la casa esperando morir, y Dios tratando de hablarte a través de 1001 maneras. Incline su rostro allí donde está y digámosle al Espíritu Santo que queremos oír su voz a la manera de Él. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, tú deseas hablarnos y hablarnos y hablarnos porque somos tus hijos, Dios. Pero quizás somos nosotros los que estamos en otra sintonía, Señor, los que estamos sintonizando otro canal, otra prédica, cuando tú tienes tantos mensajes particulares y generales. Señor, yo te pido que en estos 50 días de Pentecostés mi vida sea iluminada con tu palabra, Señor. Estoy seguro que muchos de ellos están en oscuridad, están en incertidumbre, Señor, tienen necesidades. Pero Padre, tú has destinado estos 50 días, de los cuales hoy es el 7º, para iluminar tu voz, para abrir tu voz y hablar tus maravillas, Señor. Que mi vida, que mis oídos espirituales estén hacia allí, Señor. Que cuando yo venga en la madrugada a orar, que cuando yo sintonice a través de la red social ese mensaje y aparte un día para escuchar tu palabra, sea iluminada mi vida, Señor. Que no seamos de esos hermanos, Señor, que tú nos estás hablando, pero nosotros estamos distraídos en el mundo, Padre. Y por último, Señor, oramos no solo para escuchar tu voz, sino para hablar tu mensaje a aquel que lo necesita, Señor.
Que seamos una iglesia que profetiza, que consuela, que corrige, que exhorta, que ama entre ellos, Señor. Inclusive que en estos 50 días de Pentecostés yo pueda encontrar un amigo en la iglesia que me motive a buscarte, que me motive a escuchar tu voz, Señor. Y de esa manera entonces escuchemos lo que el Espíritu Santo tiene para nuestra iglesia. Nosotros lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.